la idea. Discúlpame, Luis, Sí, discúlpame. Yo como a las 12 entro a trabajar, seguramente en 10 minutos antes voy a desconectar, así que bueno, confío en que después quede grabada la clase. perfecto. Sí, la Por puse a las grabar. dudas me despido por Bárbaro. anticipado. Gracias. Buenísimo. No, por favor. A ver. eh, en función de lo que dijeron las compañeras, eh, hay uno de los textos que ustedes van a leer ahora a continuación, es un texto muy eh, eh, importante porque es un texto de referencia, o sea, muy, muy conocido, muy comentado, que se llama Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada, y los autores son Paul Lasserfer y Robert Merton. De ellos vamos a hablar, especialmente de Lasserfer, a lo largo de esta clase bastante. Y este texto, que creo que aparece más o menos a fines de la década del 40, publicado por ahí, eh, resume una serie de cosas que vamos a hablar, pero y tiene un montón de ideas interesantes, ideas que todavía vale la pena discutir ahora, eh, pero cierra preguntándose, bueno, después de todo, dicen ellos, ¿qué requisitos tendría que tener una campaña? Ellos hablan de campañas con objetivos sociales para tener éxito. Eh, ¿Por qué? A ver, la idea de propaganda que propugnaba Bernays era una idea muy, muy parcial en cuanto a qué eran los intereses parciales de un sector que quería lograr algún tipo de beneficio directo. Por ejemplo, los fabricantes de cigarrillos querían ampliar su mercado hacia las mujeres. Ok. Eh, Ese tipo de efecto va a ser muy discutido, o sea que realmente pueda darse, pero hay objetivos que no son tan limitados o tan criticables, sino que son objetivos buenos. No podría decir en la actualidad, bueno, el objetivo de convencer a las personas de lo importante que es que se queden en su casa o que se laven las manos o que mantengan distancia con los demás. Ese tipo de objetivos sería lo que Lasserfeld y Merton pensaba como objetivos sociales, y ellos planteaban estos tres requisitos. Decían, bueno, tiene que haber monopolización, tiene que haber canalización y tiene que haber complementación. Monopolización indica que, vamos a ver si estos tres requisitos se dan en el caso que tenemos acá a la vista, que es el del coronavirus, y como señalan las compañeras, la comunicación del gobierno en relación a los ciudadanos. La monopolización es el requisito de que no haya mensajes discordantes. Esto es muy difícil con el tema, por ejemplo, de las mujeres y fumar y las Que no, antorchas de la libertad de Bernays, porque ¿cómo así era como que no haya se mensajes podía de qué? proponer que las mujeres Perdón, fumaran, bueno, habría otros que proponían que las mujeres no debían fumar por razones morales o razones de salud. perdón, ¿cómo dijo que no haya mensajes de qué? Discordantes, Bueno, o sea, no, no. mensajes que digan otra cosa. A eso se referiría la monopolización, es decir, que todos los mensajes circulantes, o por lo menos la inmensa mayoría, vayan en el mismo sentido. Este sería un requisito cumplido en el caso del coronavirus. O sea, hay algunos virólogos que dicen que se nos está yendo la mano, que el coronavirus es parecido a otras epidemias y que no debería detenerse el planeta por eso, pero son una pequeñísima minoría muy marginal, y en realidad cuando uno agarra, prende el televisor, este mensaje es monopólico. Estamos ante una pandemia, esto es muy grave, hay que quedarse en casa, hay que lavarse las manos, hay que mantener distancia y una serie de cosas más. O sea, hay una sola dirección del mensaje, se cumpliría esto de la monopolización. La canalización
vamos primero a la complementación. La complementación, Perdón, Luis, ¿te puedo interrumpir? sí, por favor. No, que se me ocurre que, por ejemplo, Bolsonaro, que pronuncia discursos por ahí contrarios a los que está la OMS difundiendo, Twitter le censuró varios mensajes que justamente como tiene una reglamentación interna, Twitter como red social no puede publicar versiones contrarias a los que organismos oficiales están difundiendo y bueno, le censuraron ahí un par de mensajes. Bueno, esto que dice Celina es interesante porque, bueno, como la monopolización en algunos casos se logra a partir de la censura. O sea, uno podría pensar que para otro tipo de mensajes y en otro tipo de contextos, la monopolización es mucho más sencilla en un régimen autoritario que en un régimen democrático. Porque, bueno, se censura todo el que piensa diferente y listo, tenemos una sola dirección. Pero bueno, estamos pensando en esta situación. Monopolización. Complementación, por razones que vamos a ver ahora en esta clase, ellos dicen que el mensaje va a tener más posibilidades de éxito si se complementa el mensaje masivo con otras formas de llegar al público, y ellos están pensando especialmente en el contacto cara a cara. De alguna forma, no sé si Karina o Liliana señalaron esto, en términos de las figuras que aparecen interpelando a las personas para que, bueno, se acoplen a la posición que necesita el gobierno, la sociedad. Bueno, esa es una forma un tanto diferente de pensar la complementación. Les dije que Lazarfeld y Merton están escribiendo a fines de la década del 40, comienzo del 50. Cuando ellos piensan en complementación, piensan en un contacto cara a cara directo, es decir, en una persona efectivamente conocida por mí que viene y me dice algo, me trae un folleto, me explica algo. Como los testigos de Jehová, ¿no? Que van casa por casa y llevan su mensaje. Disculpame, Luis, Sí. esa complementación así adaptado al momento actual, ¿puede ser así los mensajes que recibimos por WhatsApp de gente conocida? Sí, perfectamente puede ser eso, pero también, en ese caso, sí, sería lo más cercano, perfectamente, pero también hay una cuestión de gente con la que realmente no tenemos un intercambio directo, pero que son figuras muy conocidas por otras razones y a las que se apela en esta y en otro tipo de campañas para darle más repercusión al mensaje. Ustedes lo mencionaron esto, ¿no? Los artistas o las figuras públicas que interpelan diciendo, bueno, lavate las manos, quédate en tu casa. En la siguiente unidad, un poquito vamos a leer de un libro que se llama Comunicación y Poder de Manuel Castells. Castells es un sociólogo bastante reconocido y actualmente es el ministro de Cultura del Gobierno de España. No sabemos cómo le va a ir como ministro, pero como autor es un autor relevante. Y en ese libro, en otra parte, o sea, es un libro que está publicado en el 2009, si mal no recuerdo, discute este tema, el tema de la relación entre las figuras mediáticas y las campañas. ¿Por qué? Porque lo plantea en términos de las campañas ecológicas y del clima. Ustedes pueden tener en mente las campañas de Greenpeace. Greenpeace suele apelar a figuras, a Ricardo Darín, creo que es Baraglia también, o sea, actores conocidos, cantantes, que aparecen dando un mensaje ecológico. Y ahí la discusión es en qué medida el hecho de apelar a figuras del espectáculo no banaliza el tema, no lo vuelve una cosa trivial. Y hay toda una discusión, pero o sea, Castells lo que discute es
cómo es inevitable para las organizaciones que llevan adelante campañas que tienen que ver con objetivos de este tipo, terminar cayendo en figuras mediáticas, porque es la única forma de incidir realmente en la discusión pública. Entonces, ustedes lo mencionaron, Castel lo discute, y sería una forma también de complementación, ayornada. No era la que estaban pensando los Orfield y Merton, pero ayornada a nuestro tiempo, los mensajes de WhatsApp perfectamente, las cosas que nos llegan de otras, de conocidos, algunos que conocemos cara a cara y otros que no, pero que con los que tenemos una relación personal, y estas figuras mediáticas que también nos interpelan de manera directa. Sí. Los hashtags también pueden ser considerados como complementarios, ¿cierto? El hashtag que colocan en todas las redes, en todos los posteos de yo me quedo en casa. ¿Puede Sí. ser eso? Bueno, no sé si eso sería complementación, o sea, eso tiene más que ver con un concepto que también vamos a ver en la unidad que viene, que es el concepto de enmarcado. Bueno, de hecho, el hashtag es una etiqueta, o sea, un etiquetado. O sea, lo que hace es, por supuesto que tiene funciones desde el punto de vista del sistema informático. O sea, cuando uno utiliza un hashtag en Twitter, eso es lo que crea una tendencia. Entonces, el sistema puede manipular el conjunto de información, los millones de tweets que se publican todo el tiempo, y organizarlos de alguna forma en tendencias. Pero más allá de esa necesidad o utilidad por parte del sistema informático, lo que uno hace como usuario es enmarcar el propio mensaje dentro de una forma de interpretarlo determinada. Me parece que eso es parecido a lo que hacen los diarios tradicionalmente cuando uno agarra una noticia y la noticia está dentro de una sección. Entonces, si la sección es política, es una noticia política. O sea, cuando uno agarra la sección del diario, bueno, el hecho de que esté dentro de esa sección ya me condiciona a la lectura que voy a hacer de la noticia en sí. A veces uno se da cuenta de que estos límites son un poco arbitrarios, ¿no? O sea, es decir, una persona apuñala a otra en la calle y eso aparece en la sección policial. Pero una persona apuñala a otra en una tribuna de un estadio de fútbol y eso aparece en deportes. Y no es decir, son dos apuñalados, sí. Pero bueno, por razones que también tal vez vamos a discutir, aparece en una sección o en otra, y eso me condiciona el tipo de lectura que yo hago. De la misma manera, el hashtag creo que va por ese lado, ¿no? Yo me ubico en un lugar poniendo ese hashtag. Bien. Entonces, monopolización, complementación, la canalización, decían ellos, hay más posibilidad de éxito si uno apela a reforzar conductas y actitudes preexistentes y no a cambiarlas. Y en ese sentido tendría más éxito. Bueno, fíjense cómo estas cosas que ellos planteaban como requisitos para que una campaña con un objetivo social tenga éxito, hace 60 años, siguen siendo requisitos hoy adaptados a la realidad social y tecnológica actual. O sea, efectivamente sí, en el mensaje no hay monopolización, efectivamente sí busca cambiar conductas y actitudes que están muy arraigadas en las personas. Y efectivamente, si no lo reforzamos con otro tipo de mensajes que impliquen una mayor cercanía, porque hay personas que corporizan, o porque son conocidos nuestros, o porque son figuras cercanas a nosotros de otra manera, como los actores, bueno, el mensaje va a tener muy pocas posibilidades de éxito. Y como esto es así, bueno,
los gobiernos tratan de cuidar estas cosas. Porque leyeron a Lázaro Felomé y Merton o porque esto está recontrainstalado, ¿no? O sea, tratan de que no haya mensajes discordantes, y ahí Celina indicó oportunamente que incluso si hay alguien que dice algo muy contrario en Twitter, lo censuran. Ni hablar si un medio de comunicación importante tuviera una línea editorial en contra de la cuarentena, rápidamente recibiría un tirón de orejas importante por parte del gobierno. El gobierno apela a figuras conocidas en su campaña, o sea, busca la complementación. Y bueno, la canalización en este caso es por ahí lo más difícil, porque se nos está pidiendo que hagamos cosas que habitualmente no hacemos, quedarnos en nuestras casas, mantener la distancia, no abrazarnos, no compartir el mate y una serie de cosas así. Pero bueno, estos requisitos siguen estando. ¿Qué más dijeron las chicas? Bueno, la referencia que yo hago con Manuel Castel, la referencia que hago con Lázaro Felomé y Merton, hay una corriente que es cada vez más importante, sí, importante, o hay más conciencia al respecto, que es la comunicación de crisis. Hay libros sobre comunicación de crisis, hay especialistas en esto. Acá en la carrera organizó hace no tanto el congreso de la Red de Carreras de Comunicación de Argentina. Eso fue en el 2007, creo que fue. 2017. Perdón, 2017, exactamente. Le erré por 10 años. 2017, hace 3 años. Y bueno, 2017, todos lo recordamos, fue el año que empezó con la tormenta en Comodoro. Entonces nos pareció oportuno, el congreso se hizo sobre final de año, comienzo de noviembre, nos pareció oportuno abordar frontalmente el tema de la comunicación de crisis, y hubo una mesa con especialistas. Uno es muy reconocido, se llama Mario Riorda, lo pueden buscar en las redes, tiene cosas publicadas. Y bueno, o sea, el tema de cómo tienen que hacer las empresas y organizaciones cuando son crisis puntuales, por ejemplo, una empresa petrolera que tiene un problema por un derrame de petróleo, cómo tiene que manejar la comunicación, y en estos casos que son mucho más serios y que involucran una escala mucho mayor. O sea, pero los principios de la comunicación de crisis. Voy a hacer una presentación muy breve de este segundo modelo de investigaciones o segunda corriente de investigaciones. La primera era la de los estudios sobre persuasión, y la segunda son este profesor italiano que he mencionado un par de veces, Mauro Wolf, los llama estudios sobre influencia. Es diferenciar los trabajos que vimos en la clase anterior de estos en dos grupos. Casi diría que es más una diferenciación didáctica que de otro tipo. Si hay algo que los diferencia, en todo caso, es el tipo de abordaje disciplinario y metodológico. En el caso de los que vimos antes, tenía mucho que ver con la psicología conductista, y el abordaje metodológico era experimental. Y en este caso tiene más que ver con la sociología de raíz funcionalista, y el tipo de abordaje metodológico es más parecido a las cosas a las que estamos acostumbrados, es decir, las encuestas, el trabajo sobre terreno, las entrevistas, ese tipo de metodología. Bueno, estos señores son los que les mencioné. Lasserfeld es un autor importante en la historia de la sociología del siglo XX, porque hizo contribuciones
valiosas en términos teóricos para el campo de la sociología política y de la sociología de la comunicación, pero más todavía como metodólogo. O sea, era un investigador de terreno y desarrolló una serie de técnicas de investigación que son conocidas por los sociólogos y que se refieren a él directamente. Bien, Merton era más teórico, o sea, más un investigador de gabinete, y es un teórico funcionalista relevante. O sea, el teórico funcionalista más conocido es uno que se llama Parsons, capaz que en sociología lo escucharon nombrar, pero no es Parsons el de Alan Parsons Project. Bueno, pero ahí hice un chiste que tendría que haber hecho hace 20 años, porque esa era una banda que ninguno de ustedes debe conocer. Bien, pero Merton estaría como en un segundo, en una segunda división, pero hizo aportes importantes a la teoría funcionalista. Bueno, a ver. Lazarsfeld llevó adelante una serie de investigaciones importantes, posiblemente la más importante es esta, que está publicada en este librito, El pueblo elige, publicado originalmente en 1944, o La elección del pueblo sería una traducción mejor. El pueblo elige es la manera en que se tradujo al español. Y es una investigación realizada sobre la campaña presidencial norteamericana de 1940, cuando se reeligió a Teodoro Roosevelt. Bueno, en el texto que ustedes van a leer, que es un texto mío, hay un detalle mayor de qué es lo que hizo, de las características de la investigación. Yo lo voy a pasar por alto, por arriba, y me voy a centrar en algunas cosas generales. Lazarsfeld estaba interesado en investigar, en analizar cómo es que se formaba la opinión de voto. Es decir, por qué algunas personas votaban a los republicanos y otras personas a los demócratas. Y finalmente lo que encuentra, que es en parte su hipótesis de partida, es que la decisión no se explicaba fundamentalmente a partir de los mensajes de la campaña política, sino a partir de factores sociales mucho más estructurales. En el caso de él, pero hay que aclarar, es un lugar de Estados Unidos en 1940. Él no tiene ninguna pretensión de decir esto va a valer siempre y ni siquiera va a valer para todo Estados Unidos. Es un lugar particular donde hizo su investigación. Los factores que encuentra como importantes son el estrato socioeconómico, dicho en términos groseros, si la gente tiene más plata o menos plata, el lugar de residencia, diferenciando entre si vivían en la zona rural o en la zona urbana, y la religión, diferenciando entre si eran protestantes o católicos. Bueno, con eso él lo que termina estableciendo, fíjense, en este cuadro que se ve acá, se ve como la relación entre el estrato socioeconómico y el voto es bastante clara la tendencia, es decir, mientras menos plata se tiene, que yendo hacia la derecha en el gráfico, hay más votos demócratas y menos votos republicanos. Nosotros podríamos hacer seguramente una cosa parecida en Argentina, es decir, bueno, mientras más plata se tiene, hay más votos para el PRO. Y eso sería razonable. O sea, y de hecho hay relaciones más o menos directas entre la capacidad adquisitiva, el nivel, el estrato socioeconómico, que es una forma de definir esto más precisa, y la elección política. ¿Sí? No es casual, o sea, yo vivo en Radatili desde el año 83 nunca ganó el peronismo. Y uno puede decir, bueno, ¿y eso por qué? ¿Tuvo malos candidatos el peronismo? No,
Radatili es en la zona un lugar más acomodado económicamente y hay una relación directa entre candidatos que no son peronistas o expresiones políticas no peronistas y los sectores más acomodados. Desde el año 83 a la fecha, el peronismo casi nunca ganó alguna elección en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires es económicamente más pudiente, etc. O sea, hay una relación, todos sabemos que hay, será discutible, no será homogénea, pero bueno, que uno podría establecer ciertas tendencias. Juntando las tres cosas que él analiza, ven que la tendencia es marcada. Y eso lo lleva a él a establecer, bueno, que en realidad hay factores más importantes que el mensaje. Porque, bueno, la plata que uno tiene, la religión que uno tiene, el lugar donde uno vive, son previos a los mensajes que uno consume en la campaña y terminan, de acuerdo a él, definiendo qué es lo que uno va a votar. La enseñanza acá es que el mensaje de la campaña política es limitado en su capacidad de transformar la opinión de las personas. Lo que lleva a pensar que esa idea de propaganda que tenía Bernays no es tan así. O sea, Lazarsfeld muestra con datos que más allá de lo que dicen los medios de comunicación, hay otras cosas que son más importantes. Además, él muestra que hay una cosa de realimentación que Bernays no pensaba, y es esta. Él dice, bueno, las personas que tienen convicciones más firmes son las que consumen más campaña electoral. Y las personas que tienen convicciones más débiles son las que consumen menos campaña. Esto uno lo puede verificar, o sea, ¿quiénes son los consumidores de programas de televisión políticos en un año electoral? Bueno, si uno, entre los conocidos de uno podría elegir cuál es el que es más militante políticamente y posiblemente el que está más informado. Y puede pensar en el conocido de uno que está más alejado de los intereses políticos y al mismo tiempo el que está menos informado y mira menos programas televisivos de debate político y lee menos sobre las opiniones políticas. Con lo cual, la cosa paradójica es que las personas que más están consumiendo la campaña son las que tienen convicciones más firmes. Y por lo tanto es mucho más difícil que cambien de opinión por lo que ven en la televisión. Bien, entonces, cuanto mayor es el interés, hay más exposición. Ahora, lo interesante es pensar por qué tenemos esos conocidos que, o por qué hay personas que no tienen interés. Es decir, ¿cuál es la explicación sociológica y no psicológica de que algunas personas no se expongan a los mensajes políticos? Bueno, porque la psicológica sería, les gusta menos, tienen menos interés, se aburren más con los mensajes políticos. Pero una explicación sociológica lo que trataría de explicar es, o de encontrar, cuáles son las condiciones sociales de base que hacen que esa conducta sea más posible en esa persona. Las conductas, no tengo un slide sobre eso, las conductas de base tienen que ver con este cuadro. O sea, fíjense, de acuerdo a esos factores que él había encontrado como que eran relevantes, cuando esos tres factores van para el mismo lado, que en este caso era, por ejemplo, que la persona viviera en la zona rural, fuera protestante y tuviera plata, bueno, estamos a la izquierda del cuadro y hay una tendencia marcadamente republicana. Cuando se da lo opuesto, la persona es pobre, vive en la ciudad y es católico, bueno, tenemos una tendencia marcadamente demócrata. Ahora, ¿cómo piensa Lazarsfeld esto? ¿Por qué se da esto? Bueno, él lo piensa como redes de relaciones. Entonces, pensemos en el segundo caso. Bueno,
Vamos a tener a una persona de clase obrera que va al trabajo y habla con sus compañeros, y sus compañeros son mayormente demócratas. Y va a la reunión del sindicato, y en la reunión del sindicato la línea que le bajan es demócrata. El domingo va a la iglesia, y en la iglesia hay un cura que le da el sermón, y el cura también es demócrata. Y sus vecinos, en el lugar donde vive, también son demócratas. Entonces, esto no es una cosa azarosa, sino que lo que hay son redes de relaciones que hacen que esta persona se mueva en un ecosistema, por ponerle ese nombre, mayormente o casi exclusivamente demócrata. ¿A quién va a votar esa persona? Bueno, va a votar al Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque es una forma, el voto es una expresión de la identidad social. ¿Sí? O sea, yo cuando voto, lo que hago no solamente es elegir a un candidato, sino definirme socialmente yo. Y por lo tanto, si todo mi contexto está ubicado en un partido político, mi voto va también a representar eso. En el otro extremo, para Lasserfeld, bueno, el que vive en el campo, bueno, sus vecinos chacareros son republicanos, no va a la reunión del gremio, sino que va a la reunión de la sociedad rural y son todos republicanos, va al servicio dominical y el pastor protestante es republicano. Bueno, efectivamente se mueve en un ámbito republicano. ¿Cuál es su identidad social? Va a terminar votando al republicanismo. Pero hay casos que son intermedios. Uno podría, no sé, tener plata, pero vivir en la ciudad y ser católico. Y entonces, bueno, como uno tiene plata, va al club de golf y juega con republicanos. Pero después va a la iglesia y los feligreses son católicos y el cura también. Entonces, ese tipo de casos que son como intermedios, que no queda definido, la persona no va a tener tan claro cuál es la muestra de su lealtad social. No va a ser tan fácil, porque cuando vote, lo que va a hacer de alguna manera, como tiene que elegir, es traicionar parte de su identidad. ¿Cómo resuelve eso psicológicamente la persona? En muchos casos, alejándose de la decisión. Ese alejarse de la decisión es dándole menos importancia, no estoy tan informado, después de todo los políticos son todos iguales, no importa quién voy a elegir, y en un sistema como el norteamericano, donde el voto es selectivo, posiblemente ni siquiera voy a votar. Entonces, las conductas, tanto el que vota convencido como el que no tiene ningún interés y termina no votando, se pueden explicar no a partir de los mensajes que dan los medios, sino a partir de la situación social de base de las personas. Bueno, ese sería el primer hallazgo de esta investigación. Los factores sociales estructurales explican mejor la conducta de las personas que el mensaje de los medios. El segundo hallazgo importante es el de lo que Lasserfeld llamó los líderes de opinión. ¿Qué son los líderes de opinión? Bueno, él lo planteaba en términos muy, muy simples. Bueno, los términos que usa Twitter. Las personas en Twitter tienen muchos seguidores. A nosotros esa nomenclatura nos resulta un poco incómoda, la verdad, ¿no? En nuestro contexto. Pero en el contexto anglosajón está mucho más naturalizado. Hay líderes y hay seguidores. Lasserfeld lo que hacía en sus encuestas era preguntarle a las personas si le habían pedido opinión sobre cuestiones políticas a otro, y a su vez si alguien le había pedido opinión a ellos. Los que eran consultados eran los líderes, los que consultaban a otros eran los seguidores. Y fíjense, en este cuadro él lo que muestra es que
los que son líderes de opinión, es decir, los que son consultados respecto a sus opiniones, no son exclusivos de algún tipo de grupo demográfico. En todos los grupos hay un porcentaje de personas cuya opinión pesa más. Es el 35% de los profesionales, pero también es el 35% de los obreros especializados. E incluso el 35% de los jubilados. Y si uno mira esa columna de líderes de opinión, ve que el porcentaje más alto es el de los comerciantes y los vendedores. Lo que muestra que el liderazgo de opinión no tiene que ver con cuánto sé yo, cuánto me formé, si soy profesional, etcétera, sino con el lugar que ocupo en la red comunicacional de la comunidad. Los comerciantes son personas que ocupan lugares centrales, están en un lugar donde fluye mucha gente. Y entonces hay un porcentaje de líderes de opinión mayor. No tiene que ver con que sean más inteligentes o más cultos, sino con qué posición ocupan en el flujo de comunicación en esa sociedad. Bueno, hay una serie de características. Los líderes son personas que están más interesadas en las campañas políticas. En general tienen opiniones más fuertes. Y a partir de eso, Lazarsfeld propone un modelo para pensar el flujo de información que ha sido, bueno, enormemente influyente, discutido, que todavía hoy, cuando se habla en el funcionamiento de los flujos de información, pero ahora a partir de las redes sociales, aparece como una referencia, ya sea para decir que Lazarsfeld finalmente tenía razón, ya sea para decir que no era tan así como él decía. Este modelo es el modelo del flujo de comunicación en 2 etapas. Y lo que plantea es que el mensaje mediático es consumido fundamentalmente por los líderes de opinión y llega a los individuos mediado por esos líderes de opinión. Tenemos una primera etapa que va de los medios a los líderes y una segunda etapa que va de los líderes a las personas. El contexto mediático en el que Lazarsfeld realizó su investigación era mucho más pobre que el actual. Apenas estaba empezando la televisión, había muchos diarios y radios, y paramos de contar. En los años 70 y 80, un contexto tecnológico diferente, o sea, la profusión de la televisión fundamentalmente, va a llevar a varios autores a señalar que este modelo ya no funcionaba. Ya no funcionaba porque el contacto de los individuos con los medios era directo y no estaba mediado por los líderes de opinión. Vuelvo un poquito atrás. Los líderes de opinión para Lazarsfeld son personas con las que yo hablo cara a cara. No son figuras mediáticas, que es la manera en que nosotros podemos pensar a los líderes hoy. Son vecinos, familiares, son personas que, con las que tengo un trato directo. En los años 70 u 80, lo que señalan muchos autores es que las personas comunes ya no se enteran de las noticias porque se las dice el vecino, sino directamente porque tenemos canales de noticias 24 horas. Y que por lo tanto ya no hay 2 etapas, sino una sola etapa de los medios a la gente. Pero, curiosamente, en los últimos años, los últimos 10 años, el desarrollo exponencial de las redes sociales lleva a que aparezcan otro tipo de líderes de opinión. O sea, que son personas con las que no tengo una relación directa, cara a cara, porque mi relación es a partir de algún tipo de mediación técnica, pero sin embargo, tampoco son los medios de comunicación. Y entonces hay ahora una especie de reverdecer del modelo del flujo de comunicación en 2 etapas por parte de muchos autores que dicen, bueno, este modelo está explicando cómo funciona la relación entre la información mediática, los líderes de opinión, por ejemplo, los
las personas que tienen más seguidores en Twitter y las comunidades de seguidores de esos líderes de opinión. Bien, de esto vamos a hablar un poco en la próxima clase. Vamos a tratar de detenernos en cómo podemos traer estos conceptos a nuestro propio contexto tecnológico y mediático actual. Bueno, Lazarsfeld con otros autores como Kant siguieron desarrollando una serie de investigaciones acerca de los líderes de opinión. Algo de eso está en el texto que ustedes van a leer sobre este tema. Yo no voy a abundar en la clase sobre eso. Si bien, con esto concluyo, si bien la investigación de Lazarsfeld ya se separa de nosotros o nosotros nos distanciamos de ella por varias décadas, pero bueno, curiosa o paradójicamente, sigue teniendo validez y sigue siendo discutida en investigaciones actuales, que siguen pensando lo mismo, o sea, cómo es el flujo de opiniones en una sociedad, cómo es que las personas forman su opinión que se traduce en decisiones electorales o en decisiones de compra. Por supuesto, en la medida en que las sociedades siguen siendo sistemas democráticos y en los cuales los gobernantes son electos por el voto popular, la forma en que los ciudadanos definen ese voto sigue siendo crucial, ¿no? Un tema importantísimo para muchísima gente. Bueno, hasta acá lo mío. No sé, ustedes si algo no quedó claro, si quieren hacer alguna Yo quería sí. un aviso parroquial. No, nada, como para hacer un punteo de lo que hay que ir leyendo, más o menos como para ir al ritmo. En principio, de Fleur, Bernays, ¿sí? Roda, que es sobre estudios psicológicos experimentales, que es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Y ahora Luis comenzó a presentar un texto que es de su autoría, que se llama Los estudios sociológicos clásicos sobre los medios de comunicación de masas, que está en Medios, Masas y Audiencias, ¿sí? Y bueno, que es, perdón, ¿de qué año es, perdón, Luis? Que no lo recuerdo. Me parece que es 2000... 2013, 2014, 2013. Hasta hace muy poco. Acá en el programa dice 2013. 2013, ok. Entonces, vayan recorriendo esos textos, porque, bueno, teorías va a un ritmo que tienen que ir siguiendo, ¿sí? O sea, lo que empezó a presentar hoy Luis es sobre ese capítulo de su libro y sobre yo les comentaba por el chat que las ideas que discutíamos antes en la primera parte de la clase corresponden al texto que está ubicado en el número 6 en la carpeta, ¿sí? Que se llama Gustos Populares, Comunicación de Masas y Acción Social Organizada. Así que imaginen que tienen que ir a un ritmo que los vaya ayudando y que les permita acompañar las clases también, ¿no? Para ir entendiendo un poquito más. Yo no les voy a proponer una actividad ahora, ¿sí? Estoy teniendo en cuenta y haciendo algunas reflexiones sobre las condiciones en las cuales estamos trabajando con estos medios, pero con los medios, digamos, digitales. Lo que sí voy a abrir un foro, ¿sí? En el campus, y voy a plantear algunas preguntas, ¿sí? Esto va a ser como una especie de actividad de repaso, por lo menos de Fleur, de Bernays y de Roda, ¿sí? Como para ir por ahí señalando algunas ideas que ustedes tienen que ir conociendo o manejando para que vayan sabiendo, bueno, a qué poner atención o sobre qué por ahí podríamos discutir en las próximas clases para que lleguen bien a las instancias de prácticos integradores y parciales, ¿sí?
Así que bueno, yo voy a abrir ese foro, ¿sí? Que para poder participar va a tener preguntas de Fleur, de Bernays y de Roda, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es elegir una pregunta y, bueno, proponer algún comentario o alguna definición. Si ponen la definición del autor porque quieren empezar a discutir acerca de la definición del autor, recuerden el uso de las normas APA o de citación, que consiste en poner el apellido del autor con el año de publicación, ¿sí? Entre paréntesis, y pueden poner, bueno, la definición si quieren responder las preguntas que voy a hacer, en algunos casos con una definición, o con algún comentario, ¿sí? Una paráfrasis, que básicamente consiste en que ustedes puedan explicar con sus palabras lo que la definición dice, ¿no? Así que, bueno, eso va a ser la actividad que va a abrirse a partir de ahora, de un ratito, y que va a quedar abierta para que ustedes vayan participando a medida que vayan haciendo las lecturas, y bueno, el lunes vamos a charlar y a compartir bueno, los videos que ustedes vayan a realizar. Así que por mí esa sería la propuesta. ¿Les parece útil un repaso con un foro? Porque me parece que como para acompañar las lecturas y para que ustedes puedan ir tomando apuntes de esas lecturas, ¿sí? Es importante en esta materia que ustedes vayan tratando de identificar conceptos que les van a servir, sobre todo para buscar ejemplos y para poner en discusión algunos temas, como hicimos hoy. Sí, me parece re útil. Bueno, así que por ¿Cuál mí, sería ahora? yo lo voy a subir ahora a la tarde, ¿sí? O sea que Ok. revísenlo a la noche más o menos, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, por mí estaríamos ahí, ya estaríamos. Igual se va a cortar en 3 minutos, así que si alguien quiere hacer una pregunta, les dejo la pausa para que la formulen. Y bueno, cuídense mucho, yo me voy a silenciar. Si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, ya estaríamos entonces como terminando, Luis. Bien. Bueno, buen fin de semana, cuídense, sean solidarios, como dice Liliana. Y bueno, nos estamos viendo el lunes. Chao. Chao, chao. Chao.